Las actividades recreativas deben ser para todos, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Por lo tanto, la Secretaría de Cultura y el DIF capitalino firmaron un convenio, el cual favorecerá a niños en situación de vulnerabilidad. Vea la nota para que sepa de qué se trata. Por primera vez en muchos años, Caleb y su mamá subieron a la Torre Latinoamericana. En realidad quería ver la ciudad desde las alturas y también quería venir desde hace como 2 años, pero no pude. Gracias a la firma del convenio de colaboración en las alturas, realizado entre la Secretaría de Turismo y el DIF de la Ciudad de México, el sueño se hizo realidad y además traerá consigo otros beneficios. Así ayudan a los niños a que se interesen por más actividades, aparte de estar viendo televisión o estar en las calles. Al contrario, les forman una cultura. De acuerdo a las autoridades capitalinas, el convenio ampliará los beneficios del programa Sonrisas por tu Ciudad, al que pueden acceder desde el DIF capitalino y que tiene como objetivo hacer realidad el derecho al descanso, la recreación y la cultura en poblaciones vulnerables. No solamente vamos a poder venir a la Torre Latinoamericana, también vamos a ir al Monumento a la Revolución, a la Alameda, vamos a poder ir al Planetario Luis Enrique Erro, a la Feria de Chapultepec, al Desierto de los Leones, a la Granja del Tío Pepe, a Xochimilco y sus trajineras. Con el reciente acuerdo, personas en condiciones económicas precarias, con discapacidad, madres solteras y menores de edad en riesgo de abandonar la escuela podrán disfrutar gratuitamente recorridos y paseos turísticos por la Ciudad de México. Con imágenes de Liber Rodríguez, Eric Pinto, 21 Noticias.